el capítulo de hoy tenemos a alguien muy especial, al obispo de Mondoñedo Ferrol. Bueno, bienvenido aquí y ahora. Pues gracias, un saludo. Gracias por la invitación. Aquí nos sentimos a gusto. Muchas gracias por acercarte aquí ahora, es todo un placer para nosotras. Y empezamos con la pregunta difícil. ¿Quién es Fernando García Cadiñanos? Bueno, pues sí que es una pregunta, porque saber quién es uno mismo, ¿verdad?, y expresarlo en pocas palabras es complicado. Bueno, pues diría yo que es una persona normal que viene a servir a esta tierra de Mondoñedo Ferrol. Soy el obispo de la diócesis, llevo 5 años ya casi, o estoy en camino de los 5 en esta tierra. Nací en Burgos, vengo de una familia muy sencilla, trabajadora, obrera, una familia numerosa. Estudié y me ordené sacerdote en Burgos, y después de una trayectoria vital, pues el Papa Francisco me eligió para obispo de Mondoñedo, y aquí estoy desde hace 5 años, pues acompañando, introduciéndome y ayudando a los cristianos de este territorio. ¿Cómo era su vida en Burgos? ¿Qué recuerda de su familia o de su infancia? Pues hombre, era más tranquila y la recuerdo pues, con mucho cariño, evidentemente, porque todavía está ahí. Pues bueno, era una vida muy sencilla, siendo, bueno, las diferentes etapas que he ido pasando, desde cuando era pequeñajo, pues como un niño normal, jugando en la calle y como se jugaba en aquella época, sin los peligros pues de los coches, ni de la violencia o de las dificultades a veces que hoy se tienen los niños. Y luego pues en el seminario, mi etapa de estudios, todo lo que significó pues la formación, y luego ya una vez sacerdote, después de haber pasado por Roma los estudios, pues en los diferentes destinos que he tenido, fundamentalmente en el mundo rural, y luego últimamente como responsable de la Cáritas Diocesana de Burgos. Bueno, así muy vitalmente, muy rápidamente, muy telegráficamente. Bueno, muy interesante también. ¿Y cuándo descubrió que la religión era su vocación? Bueno, yo pertenecía a una familia muy religiosa desde los inicios. Siempre Dios ha estado presente en mi familia, en la oración, en la participación en la vida parroquial, en la vida pues también del colegio, en la vida pues familiar, escolar y ya digo parroquial, como los 3 focos donde una vida de un niño se desarrolla. Pues bueno, siempre estuvo muy presente, y ahí pues en el ámbito familiar pues descubrí la vida sacerdotal como un camino pues posible de futuro. Pues bueno, fui conociéndolo, profundizándolo, entré en el seminario, y ahí es donde pues descubrí que sí que era el Señor el que, como solemos decir, nos llama, y que también pues podía darme una vida de plenitud y una vida pues de servicio, ¿no? Y eso es un poco lo que elegí en su momento, o mejor, nosotros decimos que es el Señor el que nos elige para una misión. Bueno, tras estudiar teología en Burgos, viajaste hasta Roma para estudiar ciencias sociales. ¿Cómo fue esa etapa? Bueno, la etapa de Roma fue una etapa también intensa. Fue desde el año 1997 al año 2000. Estaba Juan Pablo II como Papa. Fue el jubileo del año 2000, que fue un jubileo pues muy especial, porque pues bueno, era el jubileo del 2000. También aquí había esa clave, no voy a decir milenarista, ¿no?, pero sí ese cambio del milenio significaba también pues algo importante. Desde el punto de vista de estructuras, pues nos tocó sufrir en Roma todo lo que supusieron las obras del Jubileo, que fueron obras intensas que bloqueaban la ciudad y que para hacer cualquier recorrido pues tardábamos un montón. Había obras por todos los sitios, pero desde el punto de vista existencial, bueno, pues significó un momento de estudio, que también siempre es bueno, ¿no? La vida del estudio siempre, no sé vosotros, pero yo al menos así lo percibo. Cuando lees un libro es como que a mí me compararon muchas veces la lectura del libro como un paseo por la naturaleza, ¿no? Cuando pasas por una naturaleza un sábado o un domingo, das una vuelta por ahí, luego vienes como relajado, vienes como más tranquilo, te ha abierto perspectivas. Bueno, pues leer siempre te abre perspectivas, siempre te abre claves, te esponja. Bueno, pues yo creo que aquellos 3 años me ayudaron pues también a conocer mucha realidad que quizás en mis años de formación pues no había sido capaz de tener. Y luego también tuvo otra dimensión pues de apertura a la universalidad. Roma fundamentalmente decimos que es la catolicidad, donde te habla a esa universalidad de la Iglesia en cuanto a pluralidad, diversidad, gente,
bueno, pues te abre un poco la perspectiva a cosas que quizás estamos muy reducidos, ¿no? Cuando estamos en las diócesis o en los lugares pues, más locales, y estamos hablando del otro milenio, quiero decir que mi generación no es la vuestra, donde hemos estado quizás, pues las redes sociales no estaban presentes. Claro, yo cuento anecdóticamente que estábamos en el Colegio Español, que es donde yo estudié, pues 100 sacerdotes en aquel momento. Claro, solo había una cabina telefónica para hablar con España, con lo cual había unas colas infinitas para poder hablar, porque no había móviles en aquella época, no existía el internet, empezó en aquellas épocas, es cuando se comenzaba. Entonces, bueno, pues todo eso te abre a esa universalidad de la Iglesia, a conocer la amplitud. Bueno, yo creo que fue una etapa rica y sobre todo porque a mí también me introdujo en lo que es una clave pues muy social, ¿no? A mí me ayudó sobre todo porque estudié sociología y doctrina social de la Iglesia y eso me ayudó pues a tener esa sensibilidad social pues más fuerte y sobre todo desde la clave intelectual. ¿Y hay algún momento de su trayectoria que considere esencial en su vida? Pues hombre, no es una pregunta que así no me lo habría planteado. Yo diría que, bueno, pues hombre, yo creo que ha habido pues momentos esenciales, si quisiera repasar. Hombre, yo diría que el primer momento así esencial pues fue mi ordenación sacerdotal, evidentemente, cuando después del largo camino en el seminario, pues decido y la Iglesia me elige para ser sacerdote. Bueno, yo recuerdo con mucho cariño todas las etapas que estuve en la diócesis de Burgos, trabajando tanto como vicario parroquial en Aranda de Duero, como luego en el mundo rural, en Villalmanzo y Solarana. Eso me ayudó pues, a estar muy cerca de la gente, a trabajar muy con la gente, a entrar en la vida de las personas, a introducirme pues, en las dinámicas también sociales de los pueblos. Y luego, pues bueno, esta etapa de cuando me dirige en obispo, pues también es otra etapa que son como cambios existenciales como muy grandes, ¿no? Por eso, pues el cambio de sacerdote, luego el cambio en la vida de los pueblos y luego, pues bueno, desde obispo, que ves las cosas también desde otras claves. Bueno, muchas veces nos acordamos, que lo comentábamos antes Maitane y yo, muchas veces nos acordamos de Dios en momentos importantes. ¿Cómo describirías o cómo crees que a día de hoy, o qué papel juega a día de hoy Dios o la fe en nuestro día a día? Bueno, una pregunta pues profunda, ¿no? Que daría para todo un diálogo largo. Desde luego que sí. Porque claro, no se puede responder rápidamente. A mí así a bote pronto lo que me sugiere, bueno, yo diría que Dios está demasiado opacado en nuestro mundo. Decimos que muchas veces vivimos como si Dios no existiera. Hay muchos contemporáneos que la pregunta por Dios no se la plantean o la responden negativamente. Hay mucha gente como que la pregunta por Dios le parece absurda y le parece pues de otros tiempos. Yeah. Yo creo que también hay otro tipo de personas que cada vez se demuestra más y en los últimos movimientos sociales pues se ha movido, ¿no? Le contaba las canciones estas que están surgiendo ahora últimamente o movimientos a nivel internacional que están volviendo a la búsqueda de la espiritualidad y que en el fondo pues son planteamientos por lo espiritual que a veces no está conectado con lo religioso, pero sí que está conectado con la pregunta por la trascendencia y por lo que significa Dios y lo que significa la presencia de Dios en la vida de unas personas. Y eso está hablándonos, pues bueno, de que la pregunta por Dios no está pasada, sino que está más presente quizás en las personas. Eso nos abre a un camino nuevo, porque en concreto en nuestro contexto hispano, porque también, claro, todo esto hay que preguntarse en qué contexto estamos hablando. Sí. En el contexto hispano, pues nosotros hemos vivido tiempos, pues quizás donde lo religioso se veía con prejuicios, y yo creo que hoy, a Dios gracias, pues las nuevas generaciones, pienso también en vosotros, por ejemplo, ¿no? Pues lo vivís desde otras claves que quizás mi generación no lo vivió, porque pues vivió marcado por otras claves. Y en definitiva, la pregunta por Dios, desde mi punto de vista, es la pregunta fundamental en la vida, ¿no? Porque Dios, yo creo que Dios es la respuesta existencial a los grandes vacíos, preguntas y esperanzas del ser humano, y en la medida en que uno responde a esa pregunta,
pues responde a su vida, ¿no? Hay una pregunta en el Evangelio que Jesús hace a los discípulos, es ¿y vosotros quién decís que soy yo? Cuando explicamos esta pregunta, normalmente pues solemos hacer referencia a que es la pregunta pues existencial. Cuando alguien responde a esta pregunta y se recoloca en esta pregunta, se sitúa todos sus valores pues en un sentido o en otro y le ayuda a vivir mejor. No sé si sí, desde luego que sí. Os he dicho, bueno, pues muchas cosas, ¿no? No, desde luego que sí. Y si tuviera que quedarse con un gesto de Juan Pablo II, uno de Benedicto XVI y otro de Francisco, del Papa Francisco, ¿cuáles serían? Madre mía, Juan Pablo II, bueno, Juan Pablo II fue un gran pontificado, ¿no? Porque duró muchísimo tiempo. Prácticamente es el Papa que muchos hemos conocido pues, en nuestra infancia y juventud, desde el año 78 hasta el año 2005, si mal no recuerdo, 2004. Un gesto de Juan Pablo II, yo creo que Juan Pablo II hizo muchos gestos, ¿no? Pero yo me quedaría con la fortaleza de los primeros gestos. Yo recuerdo mucho la visita a España en el año 82, la energía con la que él hablaba, ¿no? Sí. Él hablaba con una fuerza de un líder, realmente de un líder convencido de lo que dice y con una certeza que arrastraba, ¿no? Yo creo que yo me quedaría con eso. De Benedicto XVI, yo me quedaría con su ternura. A mí me parecía que era un papa que no estuvo mucho tiempo, porque estuvo pues prácticamente 8 años, prácticamente me suena, y que era un gran intelectual. Desde luego yo creo que es el papa de los últimos que hemos tenido pues más intelectual. Yo suelo decir que un día pues será doctor de la Iglesia, que para nosotros es una clave pues también muy importante, ¿no? Leer sus escritos es muy hermoso. Y como gesto yo me quedaría con su ternura en los ojos, en la mirada. Tenía una mirada un poco de pícaro y de tierno, ¿no? A la vez. Y de Francisco, que quizás es el pontificado que tenemos más reciente y que yo diría que es el pontífice de los gestos, porque quizás ha sido el más mediático de los tres en este mundo mediático, porque Juan Pablo fue enormemente mediático, pero claro, los medios eran muy diferentes a los que hoy tenemos. Yo me quedaría pues fue el Papa de los gestos. Yo diría que el Papa Francisco fue el Papa de los gestos, porque todos sus pontificados fueron gestos, desde los viajes, desde las actitudes vitales, de dónde vivía, cómo se relacionaba, cómo viajaba, hasta el mismo hecho de dónde se fue enterrado, cómo fue el Papa de los gestos. Toda su vida fueron gestos. No sé si he hecho gallego, que no he respondido a ninguno y he dicho todo. No, estupendo. Y volviendo un poco a su experiencia, ¿hay algún aspecto de la Iglesia a día de hoy que consideres que podría evolucionar o adaptarse un poco a las necesidades de las nuevas generaciones? Claro, el tema de la evolución y de la adaptación es muy controvertido, porque ¿qué significa adaptarse y hasta dónde se puede uno adaptar? Y por qué adaptarnos. Es decir, yo creo que la pregunta es ¿hasta dónde y qué y por qué? ¿Es bueno que nos adaptemos o es bueno que en una sociedad haya una instancia, estructura, institución que no se acomode a lo habitual, pero que desde su fortaleza, vitalidad nos interroga qué es posible otro tipo de vida? Es decir, ¿por qué todos tenemos que ser y pensar y creer que algo es lo políticamente correcto y esto es lo que nos debe de ir configurando, ¿no? Yo diría que en ese sentido la Iglesia tiene que ser fiel no tanto a lo que la gente dice o lo que nuestro mundo globalmente puede pensar, sino que la Iglesia tiene que ser muy fiel al Evangelio, porque la Iglesia existe como un eco del Señor, ¿no? Para nosotros la Iglesia su misión fundamentalmente es hacer presente la obra de Jesús. Sería infiel en la medida en que no trata de ser fiel a lo que Jesús hizo y dijo. Entonces la fidelidad no es tanto al tiempo, sino a aquel que nos ha instituido, y por tanto la Iglesia tiene que ser fiel a
Entonces, acomodarse, evidentemente, en formas. Luego también en la iglesia, pues bueno, hay muchas cosas, ¿no? Hay aspectos externos en los cuales se puede evidentemente adaptar, que yo creo que pues bueno, son reales, las vestiduras, las costumbres, las formas, y hay otras cosas que son del dogma, que por tanto no se pueden adaptar. Claro. Es decir, cuando hablamos del adaptarse, son muchos aspectos a los que hay que tocar y tendríamos que delimitar mucho en qué nos tenemos que adaptar y el por qué. ¿Y cómo mira la Iglesia a aquellos que permanecen en matrimonios infelices por responsabilidad, por miedo, por el que dirán? Bueno, el tema del matrimonio es un tema que le abordó el Papa Francisco en un documento, Amoris Laetitia, donde él habla fundamentalmente del acompañamiento a las situaciones y a las realidades difíciles donde se producen tantas heridas, ¿no? El ámbito pues, de la familia es un ámbito pues, donde hay también pues, situaciones complejas que es preciso pues, acompañar, ¿no? Y ahí el Papa Francisco hace una invitación a la Iglesia a estar pues, cercana y sensible a todas estas realidades, desde la clave fundamental de lo que tiene que ser siempre la familia, que es ese ámbito pues, del hogar, donde se viva en clave del amor y es donde se manifieste, porque el matrimonio para la Iglesia es muy importante. ¿Pero por qué es importante? Porque para nosotros manifiesta el amor de Dios a la Iglesia, ¿no? El matrimonio cristiano es un sacramento que es un reflejo, o debe de ser un reflejo, del amor de Cristo a su Iglesia. Y en ese sentido, pues bueno, la unión matrimonial tiene que ayudarnos a descubrir eso. Bueno, pues desde esa perspectiva sabemos que eso es difícil, hay que acompañarlo, hay que ayudarlo, hay que apoyarlo y hay que, pues bueno, pues también reconocer la fragilidad humana y también pues acompañarla sin necesidad pues de ahondar más en las heridas. Muy bien. ¿Y qué cree que a día de hoy puede motivar a la gente joven a encontrar esa vocación religiosa? Bueno, yo creo que como antes decíamos, yo creo que se dan circunstancias actuales que son factibles precisamente entre los jóvenes a ese interrogante, ¿no? De hecho, bueno, sociológicamente se habla de eso, de una vuelta hacia la espiritualidad, ¿no? Hoy hay mucha búsqueda de espiritualidad, precisamente porque también hay mucha, podemos decir, desorientación, desasosiego, desaliento, tristeza existencial, y se da especialmente entre los jóvenes, ¿no? Podemos pensar que en nuestra diócesis, en nuestra provincia de Lugo, es la provincia donde más suicidios se producen de toda España, ¿no? Eso nos está hablando de que hay pues una enfermedad social, que hay una problemática que tenemos que abordar. Es decir, hoy ahí la gente busca ideales altos, busca valores, busca claves existenciales que le llenen de felicidad. Y en ese sentido, pues bueno, la religión y lo que significa también una vocación sacerdotal o una vocación religiosa, pues puede llenar el corazón de una persona que está en búsqueda y que descubre que lo que el mundo tradicionalmente le puede ofrecer, pues no colma sus ansias de felicidad y de plenitud. En ese sentido yo diría que bueno, pues, hay un camino abierto pues muy interesante, aunque sí que es cierto que la fe y lo religioso, pues hay que reconocer que tampoco está entre los top 10 de moda, ¿no? Que sí que pertenece al ámbito, pues podemos decir, más dejado, ¿no? Pero que, aun diciendo eso, también hay una búsqueda que puede... Y luego yo creo que también los jóvenes hoy tienen también una búsqueda de la radicalidad, ¿no? O sea, yo creo que hay como valores y contravalores en el mundo de los jóvenes que posibilitan o que imposibilitan la vida religiosa o la vida de la búsqueda de la vocación, ¿no? En su compromiso sacerdotal. Qué sé yo, hay un contravalor que es el tema del compromiso, que eso se da también en el tema matrimonial. Claro. ¿Por qué hoy los jóvenes no se casan? No se casan ni por la iglesia ni por lo civil, no se casan. Pues por ese miedo al compromiso, ¿no? Hoy el joven tiene miedo al compromiso, tiene miedo también a los compromisos permanentes, o sea, prolongados en el tiempo.
Hoy se lleva, antiguamente se decía mucho, esa solidaridad indolora, ¿no? Yo soy solidario, pero se vio muy bien, por ejemplo, en la Dana, ¿no? La Dana de Valencia, los que más colaboraron fueron los jóvenes. Pero bueno, es un día, 2 días, 3 días. Claro, pero si eso tienes que estar, pues igual no sé si los jóvenes hubiesen sido los que más, ¿no? Claro, el tema del compromiso en nuestra época es una clave que nos echa para atrás. Claro, detrás de toda vocación sacerdotal y consagrada hay un compromiso de permanencia en la vida matrimonial también. Y eso hace que nuestra sociedad no esté especialmente preparada o abierta hacia esa respuesta. Pero aún así también hay otros aspectos que le pueden posibilitar una apertura hacia esa respuesta. Una cosa que mencionabas era la búsqueda de la espiritualidad, y no me resistía más a decirlo. El último álbum de la Rosalía, claro, busca la espiritualidad, claro, se supone. Al final, ¿pudiste escucharlo? Pues lo he escuchado un poquitín parcialmente, no lo he escuchado del todo, pero sí, es esa búsqueda, ¿no? Hay hoy una búsqueda, hay hoy una serie de canciones que están en esas claves, ¿no? Por ejemplo, podemos pensar Hakuna, que llena pues, la plaza de la Puerta del Sol estos días en un concierto. Exacto, o el Arena de Madrid, pues también hace poquito, ¿no? Sí. Son canciones que están en el ámbito de lo religioso, que buscan o que satisfacen el ansia de búsqueda de personas, ¿no? En declaraciones recientes mencionó la corrupción y el descrédito político. ¿Cómo cree que hay que hacer para que los ciudadanos recuperen esa confianza? Yo creo que estamos viviendo un momento especialmente, yo no sé si dramático, pero sí especialmente complejo, sobre todo por los modelos políticos que tenemos y que están afectando a un descrédito total de la vida política. Y a mí eso es un tema que realmente me preocupa. Me preocupa porque quizás ha sido el ámbito en el que yo pastoralmente pues también he desarrollado más mi actividad, tanto intelectual como también pastoral, y me parece que cuando hay un descrédito de la política, la que entra en crisis es la democracia. Y si entra en crisis la democracia, entra en crisis nuestro estado de funcionamiento. Y caemos en un individualismo atroz que nos pervierte el vivir en sociedad. Por eso yo creo que la política es muy importante y el ejemplo de los políticos es fundamental para revalorizar el compromiso por el bien común, que ese es el objetivo fundamental de la política. El objetivo de la política debe de buscar siempre la construcción del bien común y de la polis en su sentido más genuino. Cuando me refiero a la política no me estoy refiriendo solo al ámbito de la política formal, que también, sino la política en esos compromisos que todos tenemos, ¿no? Porque al final las asociaciones, el asociacionismo cultural, vecinal, yo ahora en las visitas pastorales, pues normalmente me suelo encontrar mucho con las asociaciones de vecinos que tienen una fuerza tan grande en nuestra diócesis y en nuestro territorio gallego, ¿no? Esas asociaciones de vecinos que son tan importantes porque dan mucha vida al tejido de nuestras parroquias y que permiten que haya mucha vida y que permiten que sobre todo se defienda o se luche contra ese drama de la soledad no deseada y que acompañan mucho a nuestros ancianos. Claro, todas estas cuestiones están en cuestión cuando los políticos, cuando la vida política, la acción política, pues se desacredita, ¿no? Y cuando detrás de toda acción política se parece como que hubiese siempre un interés partidista y particular. Por eso yo creo que la recuperación de la vida, de la acción política, con una vocación genuina y con una acción buena que nos hace mucho bien es fundamental. ¿Cómo se hace? Pues yo creo que hay que revalorizarlo, hay que despertar la vocación política, porque no deja de ser una vocación también y una llamada a la acción. Hay que acompañar también a los políticos para que a los compromisos políticos para que sea un compromiso que realmente se sienta apoyado por el resto. Y luego hay que también comprender la diversidad de elecciones, ¿no? Porque al final vivimos una sociedad muy diversa y tenemos que ser capaces también de convivir con lo diverso. Y eso a veces se nos hace difícil vivir con lo diverso. Y entonces por eso entramos en esas luchas que impiden también pues, ese trabajo común. Entonces, ¿qué mensaje le daría usted a una sociedad que a día de hoy pues, podríamos describir incluso como desesperanzada? Bueno, pues el mensaje es que la esperanza existe,
que la esperanza la tenemos que buscar y que la esperanza se consigue en la medida en que nos relacionamos, en que salimos de nuestro individualismo para descubrir la religación que existe entre nosotros. Cáritas nos avisa mucho de esta sociedad desvinculada en la que vivimos, ¿no? Una sociedad desvinculada al final es la sociedad del más fuerte y la sociedad del sálvese el quien pueda, ¿no? Y yo creo que la esperanza la abriremos en la medida en que descubramos pues ese principio de la fraternidad del que nos hablaba el Papa Francisco, y cuando nos percibamos que trabajamos y somos hermanos, seremos capaces de generar y engendrar esperanza. Y si pudiese cambiar algo de la sociedad actual, ¿qué sería? Bueno, sería, claro, a quedarnos a nivel general o a nivel particular. Hombre, yo creo que el drama de las guerras es dramático y el drama de las emigraciones forzadas son dramáticas. Serían como los dos. En definitiva, al final es un sistema económico que provoca exclusión, porque detrás de todas las guerras, lo decía también mucho el Papa Francisco, son los temas económicos. Lo estamos viendo en Venezuela, ahora lo estamos viendo en Ucrania y lo estamos viendo en Gaza. Al final son cuestiones que la economía mueve. Entonces, ahí hay un tema que es un sistema económico que está pervertido y que no busca el servicio a las personas, sino que busca la ganancia. Y eso al final pues deriva en injusticias y en exclusión social. Bueno, si me dais un minutín antes de seguir, le voy a dar un trago a mi café de Coffee Urban Roasters, que la verdad que no puede esperar más. Y bueno, cuéntanos, ¿cómo es un día en tu vida? Bueno, pues yo suelo decir que son todos diversos y todos muy ocupados. No hay ninguno parecido al otro normalmente, sino que todos son muy... Por ejemplo, pues incluso a la hora de dormir, no duermo todos los días en la misma cama, sino que duermo en camas diversas, ¿no? Porque las dos residencias que tengo, de Ferrol y de Mondoñedo, me hacen que algún día pues me organice en un sitio o me organice en otro. Bueno, normalmente suelo levantarme solo a las 7:30, 8 menos cuarto, rezo un poco, me pongo en la presencia del Señor, ofrezco el día y hago pues mi oración. Después de desayunar y consultar un poco la prensa, pues ya dedico cada día a asuntos varios, bien a acogida de visitas o reuniones, o pues afrontar visitas institucionales. Luego normalmente pues es la hora de la comida con un poco de descanso, y por la tarde pues suele ser también diversa, ¿no? En función de si estoy realizando visita pastoral o si tengo algún encuentro institucional. Suelo participar en la Eucaristía bien en alguna de las parroquias de Ferrol o bien en Mondoñedo, si me sitúo más por allí. Y después de cenar, pues concluyo un poco con alguna lectura, respondiendo el ordenador, poniéndome un poco al día de las noticias, y concluyo también con una pequeña oración. Así ese es el esquema, pero la verdad que claro, cada día es distinto. Por ejemplo, hoy vengo de una reunión toda la mañana con el Consejo de Gobierno, la tarde hemos tenido con instituciones para un tema del órgano de San Julián, ahora con vosotros, luego he quedado con una pareja para estar hablando con ellos. Bueno. Movido, al final muy movido. Sí. Comenzamos con la ronda rápida. A ver, ¿empiezo yo? ¿Empiezas tú? Empiezo yo, ¿no? Venga. Un lugar de Galicia que le emocione cada vez que lo visita. Bueno, pues por tirar para casa, San Andrés de Teixido. Muy bien. Que non vai de morto, vai de vivo. Exactamente. Es súper bonito. Muy bonito, sí. ¿Algo que le haya sorprendido de Mondoñedo o de la Mariña Lucense que nos esperara? Hombre, me sorprende, en Galicia me sorprende cómo comemos, la abundancia de las comidas. De Mondoñedo, la belleza de Mondoñedo. Mondoñedo es una ciudad preciosa, y la Mariña es un lugar, toda la costa, yo diría que paradisíaco. Exacto. ¿Y qué tal lleva el gallego? Bueno, yo falar no falo, lo falo si lo leo. Bueno, pero me gusta cuando me habláis en galego y respondo perfectamente en galego. Bueno. O sea, lo entiendo perfectamente, pero yo no me he llegado a expresar en todo gallego. De poñerse, todo de poñerse. Todo de poñerse, sí, pero la verdad que no me he puesto. Y también, pues bueno, me cuesta porque los idiomas
tiendo a mezclarles. Aprendí español, bueno, castellano evidentemente, es francés, aprendí italiano y me metí con el inglés y la verdad que luego al final hacía un pupurri de los cuatro. Bueno, pero nada mal. Es un poco complicado. Sí. Un libro que haya marcado su forma de pensar. Bueno, yo recuerdo siempre con mucho, bueno, evidentemente hay muchos libros, ¿no? Pero recuerdo siempre con mucho agradecimiento o con mucha ilusión un libro de Miguel Delibes, El Príncipe Destronado. Príncipe Destronado de Miguel Delibes me gustó mucho en mi juventud, que cuenta pues, el relato de una familia donde viene un bebé y ese bebé nos descoloca. Y yo creo que descoloca un poco, pues bueno, cuando podríamos situar un poco hoy en nuestra sociedad el tema de los migrantes o las personas que vienen, como muchas veces nos descolocan y en nuestro individualismo, pues tendemos a recolocarnos si queremos o no. Bueno, y si no fuese obispo, ¿a qué se dedicaría? Bueno, esa pregunta es, yo siempre me ha tirado mucho el periodismo, por ejemplo, es una carrera que me ha gustado y me hubiese gustado desarrollar. De pequeño, pues yo siempre decía a mi madre que quería ser policía y hablábamos de esas cuestiones, pero vamos, tampoco me lo he planteado. Sí, el periodismo sería una de las carreras que siempre me ha gustado, meter un poco el conocer la actualidad, estar un poco al día. Y hablando de periodismo, un titular que le gustaría leer en la prensa. Bueno, pues no hay nadie excluido, no hay nadie en situación de pobreza. Hemos vencido la pobreza, ¿no? Por fin hemos conseguido que la pobreza sea una historia del pasado. Y bueno, ¿tienes alguna película, una serie favorita o algo que recomiendes siempre? Pues yo la verdad que veo poco la tele, por no decir nada. Ahora todo el mundo está recomendando en nuestro ámbito el tema del The Chosen, ¿no? Es la película un poco de lo religioso como más vista y que más se anima a ver. Yo a mí me gusta el cine que cuenta así historias, podríamos decir, con cierta profundidad, ¿no? Estas películas que a veces cuentan relatos históricos me suelen gustar. Pero bueno, podríamos recomendar The Chosen. Muy bien. Y esta es un pelín complicada. ¿Qué hay más allá de la muerte? Bueno, pues yo creo que está la vida y el abrazo con Dios nuestro Padre, ¿no? Al final la muerte es una puerta hacia una eternidad que no es la nada, sino que es la vida con mayúsculas. Bueno, ya cambiando de tema, no soy tan profunda como Maitane. ¿Una canción que le guste o que le inspire? Pues tampoco soy muy de canciones, Además, bueno, soy de canciones más bien religiosas, que son las que he movido. Hoy hay canciones religiosas muy bonitas que te inspiran, ¿no? que te ayudan. Pero bueno, no paso de pregunta porque no me quedaría con ninguna ahora si me pillas fuera de juego. Y del panorama musical, pues hay algunas que tarareo, que te gustan, sí, pero no soy especialmente musical. Bueno, música religiosa aún tenemos nosotros conocimiento alguno. ¿Ah, sí? Sí, yo fui al colegio del Sagrado Corazón y bueno, quieras que no, entre conocidos, las canciones acaban sabiendo en todos lados. Claro, formando parte de tu vida. Claro, entonces ahora, por ejemplo, salimos muchas veces y están mis amigas del cole, ay Dios, las canciones siempre vuelven, siempre. Bueno, yo pertenecía a un coro de pequeño, siempre he estado en ámbitos corales. De pequeño estaba en una escuela, en la Escola Cantorum, que cantábamos, a mí me gusta mucho también la música folclórica, soy de música folclórica, canto mucho y cuando pues estaba en la vida de los pueblos pues animaba mucho las reuniones, los encuentros, las comidas, las excursiones, toda la música folclórica pues siempre, o sea, yo canto, o sea, soy de los que me gusta cantar, pero así como para tener una canción referencia, pues no. ¿Y en la misa canta también, participa? Y en la misa sí, pues normalmente de hecho muchas veces los sacerdotes me dicen, ¿cantas tú? ¿Qué cantas? Sí, suelo cantar, me gusta cantar. Es más, yo no entiendo una misa, sobre todo una misa de un domingo sin cantar, no. Alegra sí, muchísimo. Aunque sean las tradiciones,
pero siempre conviene cantar. No, es cierto, sí. hay canciones religiosas preciosas. Hay canciones muy bonitas. Sí, sí. Yo hay un Padre Nuestro que recuerdo con mucho cariño, porque yo tocaba también la guitarra en el coro de la iglesia. En el mar he oído hoy, Señor, tú. Pues sí, es que las hay relacionadas con el Padre Nuestro que son preciosas, preciosas. Sí. Pero bueno, te dejo continuar. ¿Café o té por la mañana? Yo café, sí. No, a partir de mediodía ya no puedo tomar café porque me desvela, tomo descafeinado, pero soy de café, me gusta mucho el café, el olor, el sabor es muy... sí. ¿Y tiene algún hobby, alguna afición, algo que pues a mayores? Bueno, pues de joven coleccionaba monedas, tengo una colección de monedas, me gustaba también coleccionar coches, jugar con los cochecitos, tengo muchos cochecitos pequeños, pero bueno, a día de hoy pues me gusta mucho la historia, me gusta mucho el conocimiento de historia, los podcasts de historia, pues por ejemplo en Radio Nacional hay varios programas de historia que suelo seguir, y bueno, y a nivel, pues bueno, me gusta caminar, me gusta andar, pasear por la ciudad, me gusta mucho, sí. ¿Qué le ayuda a desconectar? Pues me suele ayudar el pasear, el salir, pero yo desconexiono muy rápidamente. La verdad que creo que tengo esa virtud de no soy persona que estoy en bucle constantemente, y cuando me voy a la cama me quedo dormido. Raro es el día que me cuesta dormirme. Me suelo dormir rápidamente, o sea que no tengo dificultades. Desconecto muy rápidamente de los problemas, quizás pues porque viene uno detrás de otro, se trata de... ¿Un recuerdo de la infancia que pues te venga a la mente y te haga sonreír? Bueno, mi infancia fue muy feliz, entonces recuerdo muchos, recuerdo, pues ahora que acabamos de pasar los Reyes, pues recuerdo perfectamente los Reyes de mi casa. Nosotros somos 4 hermanos, y los Reyes venían siempre, todos los años, a Dios gracias, y solían ser siempre debajo del Belén, que poníamos el nacimiento en la entrada de casa, y allí debajo del Belén pues solía poner los regalos los Reyes. Y recuerdo pues que estábamos en la cama esperando, todos los hermanos, pues hasta que mi padre tocaba el silbato, y a toque de silbato pues salíamos corriendo a ver qué es lo que nos habían dado los Reyes, y luego pues tomábamos chocolate, que ese día solía haber chocolate, y bueno, pues era un día como muy familiar. Bueno, por poner una anécdota de infancia, pero pues recuerdo también pues algún cumpleaños, claro. El jugar en el parque pues con los amigos. Claro, en aquella época no había canchas de fútbol y jugábamos, recuerdo perfectamente, al fútbol pues entre los bancos, un banco y otro banco de los de sentarse, será una portería y la otra portería, y pues bueno, a veces protestaban los señores que se sentaban en los bancos y esas cosas. Qué bonito. ¿Qué le diría a alguien que se alejó de la fe por desilusión? Bueno, pues que cure también las heridas. Muchas veces los alejamientos de la fe son por heridas provocadas por personas, acontecimientos o realidades, pues que cure las heridas, porque si las heridas están abiertas, evidentemente no se pueden, y que, bueno, pues que trate de descubrir pues la belleza de lo que significa la fe para responder hoy a las preguntas del ser humano. Bueno, ¿y tiene alguna costumbre o alguna manía en su día a día que no puede evitar? Pues me imagino que tendré muchas manías, serán otros los que digan las manías que yo tengo. Algunos dicen que soy hiperactivo y que hago muchas cosas. Yo no me considero así, ni mucho menos. Bueno, pues trato de ser ordenado, no sé, manías... tiendo, por ejemplo, pues a cerrar las puertas. Me gusta que las puertas estén cerradas, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, bien, importante. Apagar las luces, que no sé... Si no eso, pues hay que apagarlas. Claro. Bueno, cosas así, no bien. sé. Bien. Si pudiera vivir en cualquier ciudad del mundo, ¿cuál elegiría? Ay, ahora esta sí que me hacéis una pregunta. Mira, voy a decir una cosa bonita porque la voy a decir. Yo estoy diciendo por ahí que cuando me jubile quiero vivir en Ribadeo. Ah, mira. Muy bien con los ribadenses, que serán los que más vean este programa, ¿no? Porque me parece una ciudad, bueno, no lo digo por halagar, sino me parece una ciudad
pues muy hermosa, que pega al mar. Los que no somos de mar, el mar siempre pues tiene algo de mágico, algo de bello. Es una ciudad pues también muy cosmopolita, con muchos servicios, que la ves muy abierta, además bien comunicada, bastante bien comunicada. Me parece una ciudad, bueno, pues alegre, con la climatología también pues bastante benigna. Yo creo que, bueno, pues sería, y así quedó bien, ¿verdad? Buena elección, muy buena elección, desde luego que sí. Eso da para un titular. Exacto. ¿Tiene algún personaje histórico o contemporáneo que le inspire? Bueno, yo diría que hemos nacido todos con muchos personajes. Claro, en mi tierra el personaje histórico por excelencia es el Cid Campeador. Claro. El Cid Campeador ha sido como el personaje que siempre estaba en muchos sitios, ¿no? Y es un poco pues el que ha acompañado muchas claves, ¿no? Luego, pues en los pueblos donde yo estaba, otro personaje histórico era el cura Merino, que aquí igual ni suena, pero el cura Merino fue un cura que en la guerra de la independencia pues estuvo en el ámbito de las guerrillas, ¿no? Y era alguien que pues ayudó en la liberación de la afrancesada, ¿no? Y lo que significó también y supuso pues todo aquel periodo, y es como un héroe mítico que en las tierras donde yo estaba se llamaban eso, las tierras del cura Merino, ¿no? Bueno, por citar dos, pero yo creo que habrá muchos personajes históricos, bueno, pues a nivel de la vida religiosa, pues evidentemente hay muchos santos, ¿no? que han ayudado y que han acompañado y que son, pues bueno, grandes modelos. Yo ahora estoy leyendo muchas vidas de... Hay una revista, que es la revista Eclesia, que es una revista que saca la Conferencia Episcopal Española, que todos los meses, y está sacando ahora relatos de santos actuales que son muy interesantes. La verdad que a mí me están llamando mucho la atención, gente pues de todos los contextos. El otro día leía la vida de un africano, de un congoleño en concreto, pues que estaba el responsable un poco de todo el tema de las aduanas y cómo se le cargan porque él en las aduanas quería ser fiel y no permitía que los arroces, por ejemplo, pues estuviesen infectados y que conllevaba pues enfermedades. Es decir, ha habido mucha gente buena, con cosas muy sencillitas, pero que han sido héroes y que, pues bueno, que responden así a, pues a la belleza del ser humano, ¿no? Pues sí, desde luego que sí. Una virtud que admiren las personas. Pues yo creo que la sinceridad, ¿no? La sinceridad a mí me parece que es una... la sinceridad, el que no se sea doble cara, la sinceridad a mí me parece que es muy importante. Nos ayuda a vivir muy bien. ¿Y ha tenido alguna experiencia que le haya hecho replantearse la vida o su vocación religiosa? No, para planteármelo así, la verdad que no he tenido así como una crisis fuerte para decir, lo dejo todo, ¿no? Evidentemente siempre hay días de más luces y de menos luces, pero alguna experiencia fuerte para planteármelo, no, la verdad que no. ¿Y algo que nadie se imagine sobre la vida de un obispo? Pues lo divertida que es. Sí, vamos, lo divertida en el sentido de ocupada, es decir, la vida de un obispo tiene posibilidades de encuentro con personas y con realidades que si no estuvieses ahí no las conocerías. Pues por ejemplo, qué sé yo, el otro día estuve visitando una asociación de discapacitados. La alegría con la que te reciben, porque eres el obispo, la fiesta que había, el gozo que demostraron, o sea, son realidades que hermosas, ¿no? De gente, o de niños, o de personas mayores, o personas que te confían pues una dificultad, rece usted por ello, o tengo este problema. Es decir, ahí no diría tanto es una vida divertida, sino una vida pues realmente con una profundidad muy grande. ¿Y tiene alguna anécdota que recuerde así ahora mismo, de decir algo graciosa o memorable de sus inicios, ahora de obispo? ¿Alguna anécdota?
Bueno, pues anécdotas hay muchas. El otro día cuando fui a Land Rover me pensaba que me las iba a preguntar Roberto y por eso las estuve ahí revisando, ¿verdad? Recuerdo una, nada más llegar, me acuerdo que fui a la zona de Terrachá con un sacerdote y estuve en la misa, acababa de llegar, pues iba con mi pectoral, la mitra y el báculo no llevaba, pero bueno, iba con los signos episcopales, dije la misa, me presenté en la misa, les dije que era el obispo, era la primera vez que iba allí, era el obispo, de dónde era, tal, no sé qué, y a la salida pues me encuentro con un señor que había estado en la misa, tenía 90 años o tal, y digo, ¿qué tal se vive por aquí? Y digo, bien, bien se vive. Y después de varias semanas dice, ¿y usted quién es? Digo, pues soy... Dice, ¿y usted no es de aquí? Digo, no soy de aquí, yo soy de Burgos. Dice, ¡ahí va! Como el obispo que va a venir a la diócesis. Entonces, había estado allí diciendo misa, les había dicho, y él sabía que iba a venir un obispo, pero no me situaba. No se daba cuenta, no sumaba. Bueno, hay anécdotas curiosas, sí, la verdad es que te ríes. Una frase que repita en momentos complicados. No estamos solos, por ejemplo, ¿no? Hay que confiar, no estamos solos. Bueno, yo creo que todo se arregla en ese sentido. No estamos solos, me refiero pues que el Señor nos acompaña, que Él va ayudándonos, que Él no nos deja y que Él va haciendo su historia y que Él va a ser el que nos saque adelante. El aquí y ahora nos va a sacar Él. Sí. Entonces, ¿en qué momento se quedaría usted aquí y ahora? ¿En qué momento? De su vida, a lo largo de su vida, un momento que diga usted aquí y ahora me quedaría para siempre. Yo creo que no me quedaría, sinceramente. Creo que yo, mirando mi propia historia, yo me siento muy feliz con todos los momentos en los que he estado y estoy ahora también feliz en donde estoy, porque sí que veo, pues bueno, que el Señor ha ido haciendo mi historia, ¿no? Y que al final no me quedaría no me quedaría estancado, ¿no? Me seguiría y dejaría con total libertad al Señor, que para mí es el que va guiando nuestra vida, que me vaya llevando donde Él quiera. Muy buena respuesta. Muy bien, pues llegamos al final. Muchas gracias por haber venido. No sé si nos trajiste un detallito, que vemos sí. que sí. Me dijisteis que trajera un detalle y os he traído este pequeño detalle, que es un elemento de cuero para meter lapiceros, pero que viene de la cárcel de Teixeiro. Ah, mira. Ah, qué guay. El día de Navidad, fui a pasar el día de Nochebuena con los presos de la cárcel de Teixeiro y allí hay un taller, que es un taller de cuero, y me regalaron este portalápices para que lo regalase a quien quisiera. Y os lo traigo aquí a vosotros, ¿no? Que refleja un poco la realidad de la cárcel, que son esos pues, grandes olvidados de nuestro mundo, que a veces les situamos pues en lugares pues oscuros y que les tenemos que dar siempre una segunda oportunidad porque todos cometemos errores y algún día pues bueno tenemos que dar esa oportunidad para que la cárcel sea ese lugar de reinserción. Como veis, Qué es bien. una obra de arte porque es un gran artista. Guau, pero vaya detalle, Es precioso. Sí. Eso, Vaya artista. Es un regalo magnífico el que Muy bonito, el que sí, me señor. hizo. Así os acordáis de los presos y de las personas privadas de libertad, y todo este es un mundo que tiene que estar tan presente en nuestra sociedad y que a veces le alejamos demasiado. Sabéis que he sido un poco responsable de las cárceles de España y que, bueno, soy de Galicia ahora y que, bueno, pues es un mundo que conviene que conozcamos. Pues sí, desde luego que sí. Pues muchísimas gracias. Pues gracias a por el vosotras. detalle y por todo lo que nos has contado muy esta bien. tarde. Gracias por tu generosidad, por tu tiempo y ha sido un placer. Que sigáis adelante, caminando, que es muy interesante este tipo de programas.